Buenas tardes a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, más o menos. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Esta semana se conmemora o se celebra, pues, Semana Santa, miércoles santos, se supone, ¿verdad? Digo se supone porque, pues, los que no tienen la convicción de qué es Semana Santa, qué celebramos, de qué se trata. Estamos viendo precisamente la base fundamental que fue puesta por nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todo ser humano, si Él y gusta. Vemos que el significado de su muerte pues tiene mucho que ver. Vamos a hablar un poco pues precisamente de nuestro Señor Jesucristo en los últimos momentos que Él estuvo con vida humana en este mundo antes de que fuera muerto, ¿verdad? Primero fue crucificado, vamos a ver eso. Hay otros eventos que están en medio, pero pues podemos alargar esto mucho y no tenemos el tiempo suficiente para traer una enseñanza completa porque pues tenemos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la presentación a Pilato de nuestro Señor Jesucristo, tenemos bastantes eventos en medio. Esto lo estamos haciendo con el fin de pues recordar simple y sencillamente quién es nuestro Señor Jesucristo, que tanto amó el Padre al mundo para enviar a su Hijo a padecer un sacrificio, que Él no tuvo ni culpa ni Él debía nada, fue simplemente por amor que Él se dispuso a hacerlo. No lo obligó a nadie, Él mismo lo dice en un versículo en Juan, nadie quita mi vida, yo la pongo de por mí, nadie me la quita, yo tengo el poder ponerla y tomarla para atrás, es un mandamiento que mi Padre me dio, eso lo dice en Juan, no recuerdo el versículo, pues está en San Juan, ¿verdad? Es algo que debemos tener muy en cuenta. Se conmemoran muchas veces, se hacen muchos eventos, que esto, que lo otro, pero lo principal es cómo está tu corazón con el Señor. ¿Estamos realmente o es más bien por el momento, la emoción? Espero que todas las cosas que se estén haciendo realmente sea de corazón. No lo digo con mala intención, sino simple y sencillamente el Señor merece todo nuestro respeto, todo nuestro amor y todo nuestro corazón. Por eso que vamos a ver esta tarde, vamos a ver una parte del título en la Biblia, las Américas, es San Juan capítulo 19, dijimos del 28 a 37, pero es una porción de la palabra, pero del título Crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a tomar los versículos nada más. ¿Cómo dice ahí en Reina Valera? Cristo es crucificado. Son dos títulos, pues diferentes Biblias, pero no diferentes significados. El tema es el mismo, Cristo crucificado, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender. Realmente son, pues, bastantitos versículos y los queremos abarcar todo. Son un poquito más de, ¿cuántos versículos son, Mica? Desde el 17, 17 al 37, 10 versículos, ¿verdad? 11 versículos. Sí, eso es algo. Vamos a ver, tomando en cuenta, nada más dándoles el dato que es porción de la palabra escrita en ese título. Se refiere precisamente a la crucifixión, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al sepulcro. Y vamos a ver esos versículos que es en capítulo 19 de San Juan, del 28 al 37, ¿verdad? ¿Lo tienes, verdad? Me lo lees por favor en Reina Valera, versión antigua, por favor, lo vemos en las Américas. Juan 19, 28 al 37 dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, se tengo, y estaba ahí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas
y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Ora, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos también a tu recinto de oración, Señor. También, Señor, te damos gracias por el gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, y por el perdón de nuestros pecados, por enseñarnos tu amor tan grande para ser con nosotros, Señor. Y pues, Padre, en esta tarde venimos ante ti primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Que tú seas el que unge y el que usa, el que está predicando, Señor, prepáralo y úsalo, Señor. E igualmente a cada pastor, misionero, maestro, evangelista que anda predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, síguelos cuidando, Señor, y pues, Padre, síguelos guiando. También, Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Tú sabes lo que es la situación de cada persona, Señor. Sean tribulaciones, anhelos, necesidades, enfermedades, pérdidas. Tú conoces la situación de cada persona, Señor. Tú conoces los deseos de cada persona, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor. Y pues también, Padre, que tú es el que guarda, el que guía, el que sana y el que consuela a aquellos que tienen necesidad de consuelo, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, también venimos ante ti a ponerte a cada persona en tus manos, Señor. Tú es el que guía y protege, Señor. Y pues, Padre, también te pedimos por cada líder de familia, Señor, cada líder espiritual y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de todos, Señor, y pues, Padre, nada más falta poner todo en tus manos, Señor, que sea bajo toda la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, te pedimos que bendigas esta predicación, Señor. Prepara los corazones de los oyentes. Y pues, Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, gracias. Ahora vamos a ver cómo nos lo presenta precisamente la Biblia de las Américas. Repito, no es que lo diga diferente, dirá diferentes palabras, pero el significado es el mismo, ¿verdad? Biblia de estudio, dice la palabra del Señor así, versículo 28 del capítulo 19 de San Juan. Y después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliese el escrito, dijo, tengo sed. 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. El 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El 31. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese es día de reposo, era muy solemne. Pidieron a Pilatos que le quebraran las piernas y se lo llevaran. 32. Fueron pues los soldados que quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. El 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. 35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. 36. Porque esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrado hueso suyo. 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasar. Hasta ahí. Bien. Entonces podemos entender entonces qué enseñanza nos trae los versículos
que de por sí en sí mismo los versículos traen una enseñanza ya de por sí, pero ¿qué nos está hablando la palabra de Dios? Eso es lo importante, ¿qué nos está diciendo? Ciertamente celebramos, o pues sí, es una celebración del acontecimiento grande y maravilloso de el Hijo de Dios, del Hijo de Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro, que Él se dispuso a llevar a cabo ese mandamiento que el Padre le había dado. Lo envió con un propósito a que viniera al mundo y vemos que ahí está la enseñanza, ahí está la información. ¿Quién es Cristo? Como bien, si nosotros leemos desde el capítulo 17 hasta el 20, nos damos cuenta de todo lo que aconteció, porque es muy difícil en una sola enseñanza abarcar todo. Vamos a ver lo principal, nada más que qué es lo que significa todo esto. Para eso fue algo para mí un poco complicado, no porque no pueda hacer el mensaje, sino simple y sencillamente pues de quién estamos hablando. Eso debe de llenarlo uno de temor y de respeto a de quién se trata. No es cualquier persona, no es cualquier enseñanza. Es algo muy importante para nosotros los cristianos que debemos tenerlo con toda reverencia, con todo respeto y con un corazón dispuesto a querer entender qué es lo que es. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino? Porque el Padre lo mandó. ¿A qué le mandó? A que cumpliera con de llevar la obra, perdón, de ministrar al ser humano, de enseñarle que el amor de Dios es verdadero y que ahí está representado en su Hijo. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos que, pues bueno, es algo tremendo lo que ocurre en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se toma todo muy a la ligera. Ya, sí, sí, eso ya, repito, dirán que ya me cuadreo ya como disco rayado, pero es cierto. Esos fanáticos, y repito, y si somos fanáticos porque somos cristianos, pues bueno, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? ¿Porque tú quieres que se te crea a ti nada más? No, la oportunidad Dios nos la da a todos, de creer o no creer, de someternos a su voluntad o no someternos. Por eso hay para arriba y hay para abajo, por eso hay bueno y hay malo. Y todo eso tiene el ser humano el discernimiento o el entendimiento de que, ahora, lo que quiera hacer cada uno está en su derecho. Humanamente nadie le va a pedir cuentas, pero el que va a pedir cuentas, pero es precisamente el dueño de todo, aquel que envió a su Hijo a cumplir ese mandamiento que le dio de venir a ser la obra de misericordia, lleno de amor, dándole al ser humano la esperanza de tener comunión nuevamente con el Padre, pero si la quiere, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tenemos que aclarar. Eso no es a fuerza, es voluntario. Entonces vemos que dice la palabra del Señor ahí, en el versículo 28, leímos, ¿verdad? Dice, yo lo leo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, ustedes tengo. Fíjese bien cómo el Señor sabía de antemano cuál era el propósito de cada uno. ¿Qué dice en Juan 13:1? Dice la palabra de Dios, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Gracias. Fíjese bien, dice, antes de la fiesta de las Pascuas, ¿qué cosa? Todos los evangelios hablan del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, pero Juan desde un principio comienza a mencionarlo. El Señor comienza a avisar que va a ser necesario que padezca. Y aquí dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, hace algo muy importante, este énfasis ahí, sabiendo Jesús
que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. ¿A quién? Al Padre. ¿Hay otra vida después de la vida? Muchas veces, no, pues es que no sabemos. Bueno, la Biblia nos dice que sí, y yo le creo a la Biblia. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor sabía, y antes de que pasara con el conocimiento que él tenía, ¿qué hizo ahí en Juan 17:20? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén, gracias. Por la palabra de, gracias. Por la palabra de ellos, ¿de quién? De los apóstoles, de aquellos que escribieron la Biblia, de aquellos que predicaban. ¿Pero a quién se refiere? A nosotros también, por los que han de creer, ¿quiénes? En el futuro, adelante, ¿quién? La iglesia de hoy, el creyente verdadero. Dios ya puso la protección al creyente, al verdadero creyente, a la iglesia, a los que hemos creído por la palabra de quién, de aquellos que han escrito el Evangelio, de aquellos que estuvieron con el Señor. ¿Por qué? Dice primera de Juan 4:8. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Vemos entonces que Juan 3:16 y primera de Juan 4:8 nos hablan del amor de Dios, ¿verdad? Hay Juan 6:14 o 14:6, me parece que dice que Dios es el camino, la verdad y la vida. Entonces, con ese amor que Dios tiene para el ser humano, en general, no hace excepción de personas. El ser humano es el que hace excepción de personas. Dios preparó ese camino, esa esa verdad verdadera, vaya la redundancia, que Él es el camino, que Él es la vida eterna. ¿Quién? Cristo Jesús. Envió a su Hijo en muestra de ese amor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿verdad? Pero, ¿por qué? El Señor no vino porque Él quiso nada más venir. El Señor vino porque lo envió el Padre. Pero, ¿qué vino a hacer aquí en el mundo aparte de darle la esperanza al ser humano? Para que su presencia y sus actos glorifiquen al Padre. ¿Qué vemos ahí en Juan 17:4? Dice la palabra de Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. He acabado la obra que me diste que hiciera. Lo que me pidiste que hiciera, eso hice. Te obedezco. Eres el Padre. Mereces toda gloria, honra y gloria. Aún el Hijo lo glorifica, siendo el mismo Dios. Se humilló. ¿Quién es Cristo? Cristo es el amor de Dios encarnado. Por eso dice Juan 1:14, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne. Vamos a decir, pero ¿cómo? Pues Dios tiene poder para eso y más. Si vemos también nosotros en Hebreos 10:5, dice, me preparaste el cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Sacrificio y presente no quisiste. Que es ofrenda el presente, ¿verdad? No quisiste. No me apropiaste un cuerpo. ¿A quién? Aquel verbo que fue hecho carne. El amor de Dios mostrado al ser humano en su toda plenitud. Hay veces que no, pues las cosas regaladas a veces como que no las nos tomamos muy en serio, ¿verdad? Todo lo que el Señor dice que padeció, lo que leímos ahí que es en el 28, sí, ¿verdad? Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y todavía las burlas, todavía todo lo que sufrió el Señor y no le tomamos en cuenta todo eso le aplaudieron porque dijo tengo sed, no. ¿Qué dice Juan 17:4? Dice la palabra de Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Salmo 69:21. Dice la palabra de Dios, pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo eso nos da la pauta para decir, ¿sabía el Señor que todo eso iba a pasar?
¿Qué no puede saber Dios en todos los eventos que están preparados de antemano por Él? Si Él conoce el corazón de cada persona, si Él conoce los pensamientos del ser humano, Él sabe qué piensa cada persona, qué hay en el corazón de cada persona. Y si no tomamos la seriedad de vida que se debe tener para las cosas del Señor, no sabemos entonces en el riesgo que nos ponemos al ignorar el poder o la potencia de Dios. Porque Dios es amor, ciertamente que sí, pero no blasfemarás el nombre de tu Dios, ¿verdad? Es que lo que tenemos que entender que Dios nos ama, sí, y ¿qué espera Él? Después de haber mostrado todo su amor en su propio Hijo, haciéndolo ser humano, haber padecido tantas cosas antes de llegar a la cruz, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de toda la humillación, todos los azotes, todas las burlas, golpes en el rostro, en la cara, en la corona de espinas, y todo eso que padeció el Señor, ¿por gusto lo hizo? No, porque yo quiero, no. Ese amor que tiene por el ser humano, fíjese bien, por el ser humano, no por uno, sino por todos. Para todos vino, no nada más para uno, pero todos lo amamos, todos lo respetamos, todos lo seguimos. En realidad es muy difícil al ser humano a entender que las riquezas tienen un valor, pero no las hagamos un Dios. Que todo lo material tiene un valor aquí en el mundo, en la tierra, pero en lo espiritual no tiene ningún valor, nada. ¿Tiene algo de malo trabajar? No. ¿Tiene algo de malo tener riquezas? No, depende cómo las consigas y cuál es el fin de tener esas riquezas. Por eso, si el amor de lo terrenal, minimizamos la obra redentora que vino a hacer el Señor y queremos ponernos en lugar de Él, que muchos líderes también lo hacen. Es que nosotros somos, es que yo soy. No, no, el yo soy es el Todopoderoso, aquel que vino a dar su vida, que se encarnó en un ser humano, a manera de presentarse como ofrenda para redención de los pecados de todo el mundo. Si lo entendemos, deberíamos de analizarlo un poco, ¿verdad? Por eso dice ahí, me dieron vinagre en lugar de... ¿Por qué le dieron vinagre? Bueno, se dice, no me consta, yo no sé, es como un adormecedor para evitar mucho algo el dolor, ¿verdad? O en una forma de humillarlo más, no lo sé, la verdad. Nomás dice que le dio sed. ¿Qué dice Mateo 27:48? Dice la palabra de Dios. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Poniéndolo en una caña, dándole. Y dio agua y le dieron que vinagre, perdón. Por eso el versículo 19 estaba allí un vaso lleno de vinagre, ahí en Juan 19. Entonces ellos hicieron o llenaron una esponja de vinagre y rodeado de un hisopo se lo llegaron a la boca. Y esa información la podemos encontrar todavía en Mateo 27:48, si la puedes buscar. Dice la palabra de Dios. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y hay más versículos, está en Marcos 15:36, ya nomás es referencia. Está en Lucas 23:4. Hay mucha información que es lo que dice la Biblia acerca de. ¿Lo hicieron para qué? No. En otro versículo, para mí lo hicieron en forma de burla, porque decía el que le daba de beber, no me acuerdo si en Marcos o en Lucas, decía, a ver si viene Elías a rescatarnos. Vamos a ver si viene Elías a rescatar, ¿verdad? A bajarlo de la cruz. Entonces se toma más bien como una burla, como algo para, pues, burlarse más, ¿verdad? Simple y sencillamente. ¿Qué aguantó el Señor por amor a la humanidad? ¿Y qué le da la humanidad a cambio? Es algo que debemos tener muy en cuenta, nuestra actitud que tenemos. ¿Qué dice el versículo 30, mija, de Juan 19:30? Dice la palabra de Dios. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es,
y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu, lo entregó, dijo, consumado es. ¿Qué dice Juan 17? Bueno, ya vimos de Juan 17:4. ¿Qué dice Juan 13:34? Juan 13:34 dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Exacto, gracias. Y todo esto, ¿por qué? Con amor. ¿De qué manera nos ama Dios? Pero entendemos. Sí, son, como dicen, fanáticos, son religiosos, son... No, hay algo que debemos tomar en cuenta. Si nos damos el tiempo para investigar aquello que creemos verdaderamente, hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira, hasta dónde es leyenda y hasta dónde es mito. La Biblia en sí no es una Biblia de historia, la Biblia es una guía espiritual que nos lleva a entender que hay un creador todopoderoso, que viendo al ser humano sin esperanzas, cuando cayó en pecado, no tenía ya derecho a nada, estábamos muertos todos en delitos y en pecados. Envió a su Hijo por pura misericordia y le plació porque no había otra manera de darle salvación al ser humano más eficaz que la que Dios puso. Puso el Cordero Pascual para perdón de pecados. ¿De quién? De todos. Dice en Hebreos, se presentó una sola vez por todas en ese sacrificio. No es que tiene que estar representando. Por eso muchas de las veces cuando volvemos a lo mismo, ya vamos. Yo no tengo nada en contra de que se celebre Semana Santa ni Navidad, pero eso debería ser todos los días del año, en nuestro corazón, celebrando, aceptando, valorando, examinando, entendiendo que Dios envió a su Hijo limpio, puro, santo y sin pecado, para presentarlo como ofrenda, él mismo pagando al Padre lo que no debía. La deuda era de nosotros, pero ese amor de Dios proveó todo para que el ser humano tenga esa bendita bienaventuranza. Pero la quieres, bueno, eso depende de cada quien. Como digo, muchos se ríen, se burlan, se mofan y es algo triste porque pues no es un rey terrenal, no es un hombre rico de la tierra, es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que envió a su Hijo por amor. Pero si lo entendemos, si no, pues ¿cómo vamos a entender si no nos disponemos? ¿Qué dice el versículo 31, mija? Dice la palabra de Dios: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Fíjese bien cómo, qué contradicción, gracias. Obedeciendo los mandamientos del Padre, sacrificando a su Hijo, quiebra las piernas y todavía lo traspasaron con una lanza. Qué tremendo. ¿Qué dice Deuteronomio 21:23 acerca de eso? Deuteronomio 21:23 dice la palabra de Dios: no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén, hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos entender? ¿Qué dice Éxodo 12:16? Hablando de ese tema, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: al primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hallará, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Nada, solo, no más llevar a cabo la obra de trabajo de aderezar la comida. Era todo. Por eso era establecido que quitaran a los colgados en el madero. Hasta en eso recibe el Señor humillación.
porque maldito todo aquel que cuelgue en el madero. Más adelante podemos ver eso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vemos el Antiguo Testamento embona claramente con el Nuevo Testamento? No es que el Nuevo Testamento esté obsoleto, sino simple y sencillamente que el Nuevo Testamento no sería sin el Antiguo Testamento. Todo va con todo. Profecías, lecturas bíblicas, pero si queremos información, pues tenemos que disponernos a buscarle, ¿verdad? ¿Qué dice el 32, versículo 32 de 19? Dice la palabra de Dios, y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habéis sido crucificado con él. Ujú. Tenía que llevarse a cabo ese acto de quitar, porque era el día de la Pascua, un día muy especial, ¿verdad? Que tendrían que estar, no haber nada de eso ahí cerca de ellos, y vaya que no era dentro de Jerusalén, era fuera, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Más tuvieron que hacer todo eso aparte. Si nosotros analizamos más profundamente esta acción de nuestro Señor Jesucristo y la acción de los judíos, vemos que había mucho interés político, mucho interés económico de gente poderosa que afectaba a los negocios, que afectaba esto. Es por eso que llevaron a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, dándole el trato como si fuera un malentendido. Todo eso podemos verlo precisamente en la lectura de la palabra de Dios, si nos disponemos. ¿Qué dice? ¿Qué leímos el 32 o el 34? 32. ¿Están el 33 y el 34 juntos? Dice la palabra de Dios, mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y luego salió sangre y agua. ¿Qué dice primero de Juan 5, 6 y al 8? Dice la palabra de Dios, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, estos tres concuerdan. Amén. Tenemos esa bendición de poder entender de qué nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 35? Juan 19:35 dice la palabra de Dios, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Amén. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Si nos regresamos a Juan 17:20, nos damos cuenta que el Señor ya dijo para aquellos que crean en la palabra de Dios. Y comienza dándonos la enseñanza, pidiéndonos todo esto, y lo vemos en Juan 15:27, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, que vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. ¿Qué dice el versículo 36? Juan 19:36 dice la palabra de Dios, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no quebrantaréis de él. Hueso no quebrantaréis de él. Aquí puse 1 Corintios 5 al 7, 5, 7. Dice la palabra de Dios, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Amén. ¿Quién fue sacrificado con Cristo? ¿Qué leímos el 35 o 36? 36. 36. Éxodo 12:46. Dice la palabra de Dios, en una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. No, no. Ay, o sea, semejanza. Números 9:12. Dice la palabra de Dios, no dejará de él para la mañana, ni quebrará hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la hará. Amén.
Vemos entonces que desde antes era a la sombra, a semejanza de las que mandaba Dios al pueblo de Israel. ¿Y quién vino a cumplir todo en un solo sacrificio? Cristo Jesús. Perdón. Vino a cumplir, a hacer, a desarrollar toda la bendición ampliamente para todo el mundo. ¿Cómo? Presentándose. Vemos qué es lo que nos enseña, que ya estaba desde antes escrito, ya estaba dicho. ¿Ya? ¿El 37 lo leímos o nos falta, verdad? ¿Qué dice el 37? Dice la palabra de Dios, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán. Y también ese libro dice, mirarán, Apocalipsis 1:7. Dice la palabra de Dios, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Así sea, y todo ojo lo verá. ¿Quién? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Ciertamente es un gozo y una alegría poder empaparnos del conocimiento de todo aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero hagámoslo con respeto, verdaderamente queriendo tener la información, conocerla, aceptarla y desarrollarla en nuestro corazón. De otra manera, pues es como leer un libro de historias, nada más un libro de leyendas, de cuentos. De otra manera, no hay nada. Muchas las veces dicen, nomás di, nomás haz, nomás ve. No, tenemos que entender. Y tiene que haber en nosotros ese arrepentimiento verdaderamente. Recordemos qué es lo que predicaba Juan el Bautista, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Sin el arrepentimiento podemos ser lo más religioso del mundo, pero sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. ¿De qué sirve si predicamos toda nuestra vida si nuestro corazón no está allí? ¿De qué sirve si echamos demonios fuera? Y nosotros tenemos ese relativo en la Biblia, que es Mateo 7, 21 a 23, que nos dice, fíjate bien lo que estás haciendo. Como líder, como creyente, como hijo de Dios. No, tú no. Tu corazón está dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que dice ahí Mateo 7, 21 al 23? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Gracias. Fíjese bien cómo nos habla la palabra de Dios tan claro. Muchas veces celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, hacemos eventos con otro propósito, cuando verdaderamente debemos de hablar de la obra redentora, de la misericordia del Padre que tuvo para con la humanidad, al enviar a su Hijo a padecer y a pagar una deuda que no era. ¿Le dolió al Señor? Claro que le dolió. Si nosotros leemos Filipenses 2, del 5 al 11, nos damos cuenta que se negó a ser Dios mismo, siendo Dios mismo, se negó y tomó forma de ser humano, o fuese igual a un ser humano como cualquier otro. El dolor físico fue el mismo, el sufrimiento fue el mismo que sufre un ser humano al ser tratado de esta manera. Cuando nosotros despreciamos, ofendemos al Señor, su palabra, cuando despreciamos su palabra, sus enseñanzas y todo aquello que vino el Señor a dejarnos esa bendición de indignamente no podíamos ser hijos de Dios, no éramos dignos, pero en su misericordia tenemos ahora esa bendición de poder decir somos hijos de Dios por su Hijo Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él vino a morir en la cruz, no vino nomás a subirse a la cruz por gusto, no es que me quiero morir ahí, es que yo quiero, no buscaba fama, no buscó riquezas, Él vino a servir, no a recibir. Ahora, esta vez que venga, ahí sí va a hacer lo bueno, porque ahora sí va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Lo importante en estos tiempos es que analicemos, meditemos, ¿realmente estamos sirviendo al Señor o realmente nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Como líderes espirituales, como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, estamos desarrollando, estamos creciendo en la gracia de Dios, estamos yendo, caminando realmente. Pues no es una crítica, no es juzgar a nadie, simplemente es un razonamiento. Seamos sinceros, porque ¿qué edad tenemos? Pues que ya estamos más cerca, no tardamos en ir a dar cuentas. ¿Y qué ejemplo les dejamos a nuestros nietos? Y a nuestros hijos aún. Aunque ya muchos tenemos los hijos grandes, eso no quiere decir que no no va a servir de ejemplo en el futuro para ellos mismos. ¿Qué estamos haciendo? Si usted le ha enseñado a su hijo que la iglesia es un negocio, o que el pastor nomás está pidiendo dinero, pues no está hablando del pastor, y el pastor no está haciendo si el pastor no está haciendo la obra como debe de ser, arriba de él hay alguien más alto que me va a pedir cuentas a todos. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te mandé? ¿Hablaste lo correcto? ¿Dónde está tu fe? Es que si no hacía yo, ¿quién iba a hacer por mí? Es que si no actuaba así, como iba a tener? Pues, ¿quién es Dios? ¿Lo conoces? ¿Sabes que Él provee para todos, en todos? ¿Pero qué se necesita? Fe y obediencia. El sinónimo de fe es la obediencia. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Estás glorificando a Dios? Debemos cuidarnos. Y repito, no es crítica. Si no perdonas a tu hermano, si no amas a tu hermano, a tu prójimo, ¿cómo dices que amas a Dios? Si a tu hermano que lo ves no lo amas, ¿cómo podemos decir yo amo a Dios? Si no lo has visto, dice que si ves a tu hermano, ¿cómo dices que me amas? Y que deberías de amar a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de analizar todos esos puntos. ¿Realmente somos cristianos o nomás somos de los dientes para afuera? No seamos como dice en Isaías, que dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos, ¿verdad? Pensemos realmente, no estamos pidiendo nada, simplemente escucha, si te gusta y lo crees, adelante, si no, estás en tu derecho. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice pues tu palabra a los que se disponen a oír tu enseñanza, tu palabra. Bendícelos, prospéralos, sé con tus hijos, con tu pueblo, con tus siervos, con tus obreros, con todo aquel que esté involucrado en tu ministerio. ¿No? Tú bendícelo, prospéralo y que todo sea para tu honra y gloria. Por mis hermanos, donde quiera que estén, en necesidades, en tribulaciones, obra en sus vidas, obra en sus corazones igualmente. Que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en pleno de pecado. Amén. El Señor les bendiga.